Y gracias, Padre. Gracias, Cristo. Sigue obrando, Señor, en el Bendito nombre de Jesús. Bendito Jesús. También por las redes sociales, por Facebook, Amén. Señor. Bendito Sigue tu bendiciendo a nombre. nuestros hermanos con tu Señor, presencia y amén. háblanos directo al corazón. Amén, Cristo. Todo, Señor, te lo Poderoso, pedimos en el nombre de nombre Jesús. de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Santo Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos 11. Alabado sea Dios. Hebreos capítulo 11. Ya sabemos el tema de lo que vamos a hablar. De la fe. Gloria a Dios. Pero, alabado sea Dios, porque se habla mucho de fe, pero se muestra o se demuestra poco, porque la fe tiene que ser genuina, no fingida, ¿no? Como hablaba allí a Pablo, a Timoteo, alabado sea Dios, en la fe no fingida en la que habitaban Loida y tu abuela Mise. Amén. Esa fe genuina en Cristo Jesús. Y cuando uno habla de fe, hermano, no solamente habla de creerle a Dios, sino de obediencia a su palabra y a lo que dice. Que hoy en día, hermano, vemos la carencia de la iglesia que no tiene fe en Cristo Jesús. Porque no obedece al Evangelio, no obedece a Cristo Jesús, ni anda conforme a su voluntad. Dice la palabra del Señor, y vamos a leerla, alabado sea Dios. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pasamos, alabado sea Dios, al versículo 39. Santo Dios. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué hermosa la palabra. En todo este capítulo 11, hermano, cuando nos habla de fe, habla de gente, hermano, que obedeció a Dios, que escuchaba su palabra, que lo obedecía, que le creía lo que estaban escuchando, porque necesitaban del Creador, necesitaban de esa ayuda espiritual que realmente hoy en día, hermano, necesitamos. No necesitamos tanto dinero, no necesitamos tantas cosas terrenales, sino lo que necesitamos, hermano, es la palabra del Señor para poder entender lo que estamos pasando y para poder ver, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperábamos una respuesta, una salida. Esperar una ayuda, pero no sabemos cómo. Aunque estamos angustiados, pero no desesperados. Aunque empecemos a buscar del Señor, pero no vamos a estar nunca desamparados porque Él siempre va a atender a nuestras oraciones. Porque la fe es eso, esperar, entregarnos a Dios y esperar la respuesta, la divina respuesta a nuestra vida y a nuestra alma. Mira, hermano, a veces hay mucha gente, hermano, que está atravesando cosas, situaciones terrenales, situaciones, problemas
en la economía, situaciones, hermano, en nuestra vida que parece que no tienen salida. Parecen, hermano, que si no tenemos una solución inmediata no vamos a salir adelante. Y es ahí, hermano, cuando nosotros empezamos a entristecernos, cuando empezamos a angustiarnos porque realmente necesitamos esa salvación o necesitamos esa respuesta a que tanto anhela nuestra alma y nuestro corazón. Y es ahí, hermano, cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. O cuánto estamos tan lejos del Señor, o cuándo nos separamos de Él, o cuánto nos separamos de Él. Porque necesitamos de Él. Necesitamos de esa respuesta que tiene para nuestra vida. Porque cuando uno está acelerado pensando en los problemas o cómo solucionar los problemas, en vez de solucionarlos, los agravamos. Lo agravamos y lo empeoramos, porque lo hacemos todo en nuestra fuerza. Y cuando estamos en bonanza, por ir a buscar soluciones humanas, nos damos cuenta que nos enterramos cada vez más. Hermanos, ahí es cuando tiene que empezar a orar y ahí es cuando más tenemos que calmarnos. Saber esperar en Él. Amén. Y saber esperar en Cristo. Amén. Y saber esperar la respuesta. Muchas personas pueden buscar una solución inmediata. Se te puede trancar cualquier cosa, hermano. Porque cualquier cosa se te puede trancar. Se te puede trancar un papel. Se te puede trancar cualquier cosa, cualquier pavada, hermano. Y se te tranca y ahí ya nos desesperamos. Y ya empezamos a buscar una solución humana. Pero cuando nos centralizamos en Cristo, cuando empezamos a apaciguar todos nuestros pensamientos y empezamos a ordenar nuestros pensamientos y a orar a Dios, cuando empezamos a buscar a Dios en su presencia, cuando empezamos a buscar a Dios en su palabra y empezamos a pensar en su palabra, en lo que dice, en las promesas que Él nos prometió a nosotros, ahí, hermano, empezamos a buscar la solución y empieza a venir la solución. Cuando vas y siguen trabadas las cosas, cuando siguen las situaciones trabadas, cuando sigue todo trabado, todo que parece seguir la normalidad, cuando uno le entrega esa necesidad al Señor, Señor, enséñame, Señor, te necesito, ayúdame, Señor. Y cuando no vemos la realidad, cuando nosotros nos desesperamos, es ahí, hermano, cuando nosotros no vemos esa realidad, que la ayuda está a nuestro alcance. Y a veces el pedir ayuda no es que realmente estemos necesitados, tenemos que ver a quién le pedimos esa ayuda. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno piensa que unos papeles estaban trabados, una situación estaba trabada, ahí Dios te hace ver que si tú confías en Él, la respuesta la tienes alrededor tuyo y tú no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque primeramente, hermano, a veces la soberbia, el orgullo y el no apreciar lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y no buscar la respuesta y no hablar a veces el problema, no sabemos, hermano, de dónde va a venir la respuesta o la ayuda de nuestro Dios. Y la respuesta la teníamos alrededor nuestro. Y como nunca uno dice nada, ¿no? Porque la verdad que cuando uno tiene un problema a veces se medita, se piensa, se habla y después se deja todo en las manos del Señor. Y cuando no se dice viene la solución, ¿no? Que uno espera, pero está ahí. Entonces cuando nosotros pedimos nuestra ayuda, ¿a quién? A Dios primeramente. Y después vamos a donde tenemos que golpear. Porque si yo no hubiese orado primero, yo no hubiese tenido la respuesta. Como se oró, el Señor bendijo con la respuesta. Y el Señor destraba
cualquier traba que el hombre o el enemigo quiera ponerte. Y usa al que menos piensas, usa a la persona que menos interés tiene, ahí esa persona es la que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque la ayuda viene de Dios, no de los hombres. Y Dios permite a veces muchas cosas, muchas circunstancias en nuestras vidas, para que nosotros empecemos a meditar y a pensar si realmente estamos en el verdadero camino o si estamos realmente caminando con Dios. Rectifico, si estamos realmente caminando con Dios o no, si estamos realmente en la fe o no. Porque hay mucha fe que está siendo fingida. Muchas personas tienen fe, pero fe fingida, porque cuando viene un problema, se acaba la fe. Empieza la duda. Entonces, ¿la fe genuina dónde está? Esa fe que abre puertas, esa fe que rompe cadenas, esa fe que uno tiene que tener, hermano, como cuando uno ve, hermano, en el capítulo 11, que vemos a un Abel, cuando vemos a un Enoc, cuando vemos, hermano, a hombres de Dios, hermano, siendo usados por Dios, pero a veces también, hermano, siendo de testimonio a todo el mundo que con Dios, hermano, sí se puede. Por eso dice en el verso 6, 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador a los que le buscan. Hermano, esta gente de fe que habla la Biblia, que conquistaron reinos, ¿no? Que conquistaron reinos, que conquistaron ciudades, de la forma más insólita, de cosas que Dios hacía, hermano, para hacerle ver que ellos no tenían que a veces ni siquiera luchar, porque era de Dios la batalla, era de Dios a veces la guerra, y era para glorificar a Dios, hermano, porque Dios es el único que sabe todas las cosas, sabe dónde golpear, sabe dónde excavar, sabe dónde, hermano, dónde estar presente en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios te pone en el lugar que realmente tienes que estar. Por eso, pero sin fe, sin creerle a Dios, es imposible. Es imposible agradar a Dios, hermano, si yo no creo. Si yo tengo duda en mi corazón, si no creo en lo que dice la Biblia, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo Dios me puede ayudar a mí? Si yo no creo, si tengo duda en lo que estoy escuchando o lo que estoy afirmando. Porque en vez de ser de bendición, hermano, para tu familia o para tu vida, está siendo de maldición. ¿Por qué? Porque estás dudando de lo que estás oyendo. Estás dudando de lo que te están hablando y predicando lo que dice la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia, estás dudando de lo que dice. Y esto es palabra de Dios. La Biblia, hermano, es la palabra de Dios, que sirve, hermano, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, hombre y mujer, para toda buena obra. La palabra de Dios me instruye, me enseña, me redarguye y me reprende, para que yo esté bien preparado para todo lo que Dios pide que yo haga, para toda buena obra. Pero si yo no creo, ¿cómo Dios me va a instruir? ¿Cómo Dios me va a enseñar, me va a capacitar si yo no creo a lo que dice la Biblia? Si siempre pongo un pero a lo que dice la Biblia. Mira, hermano, de Noé, Dios predijo que iba a hacer morir toda esa generación. Estuvo predicando por 120 años, hermano, a toda esa generación que estuvo ahí. ¿Sabe cómo se pudo haber sentido Noé al predicarle y al ver que la gente no le hacía caso? ¿Sabe cómo le podían haber cerrado las puertas a Noé, hermano, para traer los materiales que él necesitaba para construir el arca? O para tener alimentos para comprar. Esa fe quiere Señor. ¿Sabe que cuando Noé, hermano, tenía un problema, él siempre oraba y clamaba a Dios para que le abriera puertas y para que pudiera llegar, hermano, a tener gracia delante de las personas para poder traer a su casa lo que necesitaba? Porque lo tenían en ese momento a Noé por loco, como predicaba porque iba a venir un diluvio,
porque si las cataratas de los cielos y los abismos iban a abrir sus puertas e iba a morir toda persona, todo animal que se arrastra en la tierra. Hoy en día, hermano, nosotros estamos predicando de que Cristo viene, de que este cielo y que esta tierra va a perecer, pero va a perecer porque va a arder. Los elementos ardientes del cielo se van a quemar, la tierra se va a quemar y todo ser humano que haya en esta tierra se va a quemar. Dios te quiere rescatar de la ira venidera, de una ira, hermano, que vendrá sobre esta tierra, sobre todo el mundo pecador y que duda de la palabra del Señor. Y es esa fe que nosotros tenemos que activar esa fe, el creerle a lo que dice la palabra, el vivir por fe, renunciar a nuestra vida, hermano, de lujo, de esa vida, hermano, que nos da este mundo, a renunciar de los bienes de este mundo, de lo que ofrece el enemigo y de lo que te ofrece este mundo. Así como Moisés, hermano, que renunció, alabado sea Dios, rehusó a ser llamado hijo de Faraón, de la hija de Faraón, y eligió el vituperio de sus hermanos, de sus descendientes. Hoy en día, hermano, la iglesia está al revés, no está como Moisés, porque cuando le da a elegir, elige más, hermano, el bien pasar, elige los deleites de este mundo, la riqueza de este mundo antes, hermano, que el vituperio de Cristo, llevar el vituperio de Cristo. Así está la iglesia hoy en día. Que la fe es fingida. Que la fe se basa, hermano, por lo que tiene y no por lo que no tiene. O lo que no puede alcanzar. Porque cuando no puede alcanzar algo, hermano, alabado sea Dios, ¿por qué no puede alcanzar? Santiago mismo lo habla, hermano, en el capítulo 4. No podemos alcanzar, dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Almas adúlteras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esa es la fe, hermano, creerle a lo que dice la palabra y renunciar a todo, hermano, a todo lo que te ofrece este mundo, para vivir por la fe y en fe, hermano, a lo que se viene. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, porque esperaba en el verso 10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y ese era quien era Abraham. Esa es la fe. Abraham, esperándolo verlo allá en el... Abraham recibió una promesa. Amén. Una promesa que venía de allá de Ur de los Caldeos, que decía, y le dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no tenía hijos, estaba casado con su media hermana, con Sarai. Y salieron, hermanos, para Harán. Y allí murió Taré, el padre de Abraham, porque era un ancla Taré. Era algo que lo agarraba y lo tenía casi aprisionado. Era una tardanza que tenía Abraham, hermano, en su vida, porque estaba Taré con él. A su nombre sea la gloria. Pero cuando salió de Harán, hermano, cuando murió Taré y salió de Harán, salió con Lot a la tierra prometida. Y dice que Abraham habitó en esa tierra prometida. Pero no se la prometió a él, sino que se la prometió a su descendencia. Se la prometió a la descendencia de Abraham. Y vivió, dice, en esa tierra como forastero, mirándola de lejos, porque él esperaba una mejor, estar en los cielos, cuyo arquitecto y constructor, dice acá, es Dios. A veces nosotros esperamos un auto nuevo, esperamos esto, todo nuevo. Y no esa es una fe que se ve, pero y la fe que no se ve, la fe que es genuina en el Señor, esperando en su palabra y obedeciendo a todo lo que dice su palabra, aún pasando tragos amargos, claro, aún pasando dificultades económicas, aún pasando, hermano, alabado sea Dios, dificultades, alabado sea Dios, en su salud o en cualquier área en su vida. Pero esperando siempre en la promesa
Su venida. de que hay cielo nuevo y tierra nueva, esperando su venida, esperando, alabado sea Dios, ser investido del poder celestial, esperando, hermano, esperando y aguardando esa promesa que Dios nos hizo, que ibas a preparar morada para su pueblo y que vendría a nosotros y nos llevaría junto con él a su santa ciudad, para entrar, hermano, por las puertas de la gran ciudad, cuyo arquitecto es Dios. A su nombre sea la gloria. Hermano, nuestra fe va a ser probada. Porque la fe que uno tiene en Cristo Jesús va a ser probada. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Dios va a probar si realmente nuestra fe es genuina o no. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Dice que como el alfarero, el Señor nos moldea en sus manos. Así es nuestra vida. Él nos va a formar y nos está formando. Pero cuando ve algo que, una aspereza, o aparece una piedrita, ahí medio insignificante, pero aparece que empieza a echar a perder esa vasija, para la rueda, y saca y empieza a moldearnos nuevamente. ¿Y cuántas cosas todavía tenemos encima, hermano, que nos molesta nuestra fe? Como la incredulidad, la terquedad, el egoísmo, el egocentrismo. Y principalmente, hermano, alabado sea Dios, que el yo no nos deja ver más allá, hermano, de que realmente tenemos que ser humildes. Esta es la palabra, hermano, humildad y eficiencia es lo que Dios quiere de su pueblo. Pero principalmente, hermano, que el pueblo de Dios sea humilde. Y hoy la humildad en su pueblo y en su iglesia está brillando por su ausencia. Nos dice en Mateo 11 allí, dice que tenemos que aprender de él, que él es manso y humilde de corazón. ¿Y dónde están los mansos y humildes de corazón dentro de la iglesia? Que la iglesia se ha vuelto soberbia, la iglesia se ha vuelto corrupta ante los ojos de Dios y principalmente ante los ojos de los hombres después. A su nombre sea la gloria. Por eso Abraham, hermano, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque le creyó y todo lo que hacía, todo lo que le mandaba a Abraham hacer, él lo hacía. Por eso se constituyó amigo de Dios. Y después le empezó a ser amigo de Dios. Dios le hablaba cara a cara a Abraham y le decía lo que iba a hacer a su amigo. Y Dios no nos dice, hermano, que ya no va a llamar más siervos, sino que nos va a llamar amigos. Si hacemos la voluntad de Él, si hacemos lo que Él nos pide para hacer, nos va a llamar amigos. ¿Por qué? Porque el amigo sabe lo que va a hacer su amigo. El siervo no. Y Dios no nos comunica lo que va a hacer a través de su palabra. Dios no nos comunica lo que va a suceder en nuestra vida a través de su palabra, porque si Él lo dice todo antes y nos prepara y prepara a su pueblo, hermano, para que cuando esté pasando luchas, pruebas, dificultades, o cuando venga el enemigo, hermano, a zarandearnos, dice que Él va a rogar por nuestra fe para que no falte. Y una vez confirmado, dice, le dijo a Pedro, confirma a tus hermanos. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, esa fe, hermano, que estamos predicando, esa fe que dice la palabra de Dios de obediencia, realmente está en nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Hubo un caso, hubo un cierto tiempo, hermano, eso vamos a ir a Lucas 17. Evangelio de Lucas 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Gloria a Dios. Nos dice en el verso 5 que sus discípulos, alabado sea Dios, sus discípulos vinieron, hermano, a Jesús
los apóstoles, y le dijeron, aumentanos la fe. Hoy el pueblo está tan soberbio, hermano, que ni siquiera eso le dice al Señor. Está tan orgulloso de lo que es, que no le dice, Señor, mi fe está flaqueando, auméntame la fe. Porque no saben, porque no conocen. Mire lo que dice el capítulo 17, verso 5, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los mismos discípulos, hermanos, los apóstoles le dijeron a Cristo, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, la fe. Eso es lo que le decían los apóstoles, Señor, quiero que me aumentes la fe, que no flaqueen la fe. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Qué le dijo nuestro Señor, hermano, a sus discípulos y a los apóstoles? Ahora dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, ¿por qué iba a obedecer ese sicómoro? Alabado sea Dios, esa higuera. ¿Por qué iba a obedecer al mandato de que desarráigate y plántate en el mar y nos iba a obedecer? ¿Por qué? Porque íbamos a tener fe. Claro. Porque le íbamos a creer al Señor. Le íbamos a creer que iba a hacer la obra. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero yo sé que Cristo lo va a hacer. Amén. Una vuelta, hermano, estábamos orando. Alabado sea Dios. Había un molino de viento en el medio de las viviendas, de este complejo de vivienda, un molino de viento, que cada vez que se levantaba viento, hermano, hacía un ruidaje, no macabro, pero hacía un ruidaje como que se iba a romper, porque ya estaba viejo, en desuso. Y cada vez que venía viento, hermano, aunque estaba trabado, siempre daba vueltas, giraba y hacía un ruidaje, hermano, fierro y todo lo demás. Y empezamos a orar. Y empezamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, le ordenamos a ese molino que se salga de aquí y que se lo eche en el mar. Y así mismo. Cada vez que nos acordábamos, Señor, en el nombre de Jesús. Hasta que después el Señor habló de nuestra vida, con una vez sola que le digamos, si tuviéramos fe, dice, como un grano de mostaza, si realmente le creyéramos al Señor con lo que le pidamos una vez, eso el Señor lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque por más chiquita que sea la fe en tu corazón, y le creas en tu corazón, y le seas crédulo a la palabra en tu corazón, espera el momento porque Dios lo va a hacer. Pero tenemos que creerle y no flaquear en esa fe. Pasaban los días y no pasaba nada. Hasta que un buen día, hermano, bajaron la máquina, bajaron la rueda y la bajaron para abajo. Después quedó la estructura. Y veíamos, hermano, que los niños se levantaban, subían para allá arriba, andaban. Un peligro grande, hermano. Y seguíamos orando para que Dios siguiera, que no solamente sacaran las estructuras. Hasta que un buen día, hermano, vinieron con la pulidora y lo sacaron. Cortaron abajo las cosas y ya no está más. Pero se hizo con perseverancia, se hizo con oración, se hizo, hermano, perseverando y esperando en el Señor, pero siempre creyéndole a lo que dice su palabra. Porque si tuviéramos fe, si realmente le creyéramos lo que dice la palabra del Señor en nuestro corazón, aunque por más chiquitito que sea esa fe, ahí el Señor se va a glorificar. ¿Por qué? Porque le íbamos a creer a lo que dice. Amén. Gloria al Señor. No sé si... Gloria a Dios. En el capítulo 18 de Lucas, alabado sea Dios, en el verso 8, dice así: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es otra de las señales, hermano, que Cristo dejó a través de su palabra, que diciendo: os digo que pronto le hará justicia, ¿a quién? A todo aquel que quiera y cree en el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, la iglesia estará creyendo en Él, estará creyendo, estará teniendo fe a lo que dice su palabra. Porque el Señor nos manda en su palabra que dice que Cristo viene y viene pronto. Amén. Gloria a Esa Dios. fe
dice, por esa fe nos dice acá. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, Santo. ¿hallará fe en la tierra? ¿Te estará hallando con fe cuando venga el Hijo del Hombre para poderte seguir? Como parafraseando este versículo, ¿no? Como dice, ¿estás creyendo realmente en Dios para poderte ir? ¿Te estás santificando? ¿Estás esperando la palabra del Señor? ¿Estás esperando su venida? ¿En santidad, en amor, como dice la palabra? Porque cuando venga Cristo, hallará esa fe, la fe genuina que realmente quiere que esté obrando y que tengamos nosotros. Es para pensar, ¿no? Y meditar. Ahora dice, vamos para entender todo esto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué la gente no ora? ¿Por qué la gente desmaya ante un problema? Por esta causa, porque la fe, hermano, cuando es probada, se angustia. Cuando tiene problemas, se angustia y deja de creerle a Dios por creerle a la circunstancia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al pueblo de Dios, hermano, cuando mandó a los espías? Claro. Cuando mandó a reconocer la tierra a esos 12 espías. 2 eran de un espíritu que creía firmemente, Claro. tanto Caleb como Josué, dice que creían firmemente en Cristo Jesús y dice, iremos, vayamos, tomamos posesión de la tierra porque Dios va a pelear nuestras batallas, Dios las va a entregar en nuestra mano. Amén. No importaba que eran gigantes, no importaba nada, importaba que Dios era el que iba a pelear las batallas por nosotros. Amén. Pero 10 espías no estaban del mismo espíritu. ¿Por qué? Porque no creían. Como diciéndole, no, Moisés, no, sí, la verdad que por la tierra que nosotros recorrimos, sí, está bien. Es tierra, como dice el Señor, ¿no? Leche, de que fluye leche y miel. Qué buena, es de bendición. Acá, mirá, trajimos un racimo, ¿no? Colgado en el hombro de cada uno, ¿no? Un racimo que caía hasta el suelo. Una bendición ese racimo de uva. Pero vimos gigantes, ¿no? Que nosotros, hermano, parecíamos que éramos hormigas. Y estaban mirando, hermano, las circunstancias, estaban mirando los problemas más grandes que la solución que ellos tenían. Porque no éramos nosotros, no eran ellos que iban a pelear, sino que era Dios que lo iba a entregar en manos, alabados a Dios, del pueblo que iban a tomar posesión. Entonces a veces nosotros estamos acostumbrados, hermano, a mirar los problemas, a escuchar problemas, sí, y a escuchar personas que no realmente no nos contribuyen a la edificación, no nos contribuyen, hermano, para poder creer, ¿no? Como no, hermano, aquí está todo mal. Entonces mis ojos lo tengo que empezar a ver con los ojos de Cristo. Tengo que empezar a cambiar la mirada y decirle al Señor, enséñame a mirar con tus ojos. Enséñame a mirar la solución y no los problemas. La solución a mis problemas. Ayúdame. Entonces vamos a empezar a mirar que mantenernos en fe. Siempre nos vamos a mantener en fe. ¿Por qué? Porque no vamos a desmayar ni tampoco vamos a dejar de orar por ninguna circunstancia que venga a nuestra vida. Sí. Pero como decía Job, ¿cómo? ¿Vamos a recibir el bien nada más y el mal no lo vamos a recibir? Entonces, ¿qué estamos, hermano? ¿En qué lugar estamos? Siempre vamos a recibir lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir de Dios. Hermano, si ningún cobarde, ningún incrédulo va a entrar al reino de los cielos, no vaya Apocalipsis, ni los cobardes ni los incrédulos, va a entrar al reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los pérjuros, ni nada, hermano, que hace pecado, nadie va a entrar al reino de los cielos, pero todo el pueblo está engañado porque no tiene una falsa fe. Claro. Porque cuando está todo bien, hermano, y está todo de bendición, gloria a Dios y aleluya, pero cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad en tu vida, dejamos de mirar a Cristo y dejamos de orar y dejamos de creerle a Dios y a su palabra. Y todavía desalentamos a aquellas personas a nuestro alrededor que quieren de Cristo. Que el Señor nos ayude a no ser de tropiezo, hermano, para la obra de Cristo y para nuestra familia. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, le refirió una parábola de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué desmayamos? Porque cuando vienen los problemas, ahí es cuando nosotros nos desmayamos. Claro. Y nos desenfocamos, hermano,
de la mirada que nosotros tenemos. ¿No dice en Hebreo que tenemos que poner puestos los ojos en Cristo? Cristo. El autor y consumador de la fe. Ahora dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora decía, ¿no? Había en una ciudad, no dice la ciudad, el nombre de la ciudad, había en una ciudad X un juez que no tenía temor de Dios. O sea, esa persona que juzgaba al pueblo no tenía temor de Dios, o sea que era un bandido y sinvergüenza. Que le daba bien dar a favor de realmente querer al inocente, o si no, mandaba y condenaba al inocente, hermano, y salvaba al culpable. ¿Por qué? Porque se dejaba sobornar. Lamentablemente, como hoy está todas las autoridades, hermano, puestas por hombres, que se dejan sobornar. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. O sea que también en la ciudad, no solamente había un juez, sino que en esa ciudad había una viuda con problemas. Y le decía al juez, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, o sea que él no quiso hacerle justicia por algún tiempo de ese adversario que a esa mujer, a esa viuda la oprimía y le hacía problemas y la tenía necesidad. Así que a veces, hermanos, por algún tiempo nos tienen que afligir muchos problemas. Amén. Pero para ver la reacción que nosotros tenemos delante de los problemas y delante de la situación, hermanos, que nos está permitido transitar. A su nombre sea la gloria. Y él no quiso por algún tiempo. Ahora dice, pero después de esto, dijo dentro de sí. Ahora empezó a recapacitar este juez injusto. Aunque ni temo a Dios, entonces empezó a reconocer que él no tenía temor de Dios alguno, ni tengo respeto a hombre, o sea que no respetaba a hombre, a mujer y a nada. Él se llevaba a todo el mundo por delante y hacía lo que él quería. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, hermano, esta viuda, ¿qué hacía? De continuo, a cada rato o a cada minuto que pasaba, iba a donde estaba el juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y no solamente iba a la casa, este juez salía a hacer los mandados y por allá se encontraba la viuda con el juez en el mercado, hazme justicia de mi adversario. Iba a una ceremonia y a quien encontraba en la calle o antes de entrar a esa ceremonia, a ese lugar, hazme justicia de mi adversario. Entonces le importunaba diciendo, hazme justicia de mi adversario. Para entrar en la realidad, hermano, de lo que dice este pasaje. Para que le hiciera justicia. Entonces no lo dejaba ni día y de noche. Entonces diciendo, volviendo en sí, dice, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, o sea que era de continuo, venía de continuo a la vida y se presentaba delante de este juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Santo Dios. Me agote la paciencia y haga lo que no tengo ganas de hacer. Cuanto más, Señor, nosotros delante de Dios. Si tú tienes un problema, si tú no tienes que existir, a orar. Ahí está, si tú tienes un problema, si tú tienes alguna congoja, si tú tienes una tristeza. Hoy en día, hermanos, se levantan muchos hermanos que no dejan venir a los cultos, no dejan venir a la iglesia. ¿A quién tienes que recurrir? ¿Al hombre? No, hermano, recurre a Dios. El hombre te falla, Cristo nunca te va a fallar. No. Entonces, continuamente, si realmente tú tienes ganas de venir a un culto, Señor, hazme justicia de mi adversario. No me dejan venir a buscar de Dios, no me dejan venir a buscar a la iglesia. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, pero es necesario ir a congregar, es necesario ir a congregar. Pero hazme justicia, hazme justicia. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros en vez de estar orando continuamente a nuestro Dios por justicia, nos estamos lamentando a oído de las personas para que nos ayuden y no nos pueden hacer nada? Perdiendo tiempo valioso en la presencia del Señor. Que es el que tiene la solución. Ahí está, que es el que tiene la solución. Y es
no solamente ese el que nos va a hacer realmente la justicia divina. Amén. Y perfecto. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Por eso es la fe. A su nombre sea la gloria. Creerle a Dios, hermano. Y mucha gente no cree en Dios. Aún dentro de la iglesia no cree. ¿Por qué? Porque le da lugar a la duda. Y la duda, hermano, no es de Dios. Porque estás dudando de lo que estás escuchando. Estás dudando de lo que estás escuchando. Y el enemigo siempre te va a infundir miedo para que no busque de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, sigue diciendo. Y dijo el Señor. Oír lo que dijo el juez injusto. Ahora, escuchen, hermano, lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Mire la respuesta, mire las preguntas que se hizo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ahora Dios no hará justicia, hermano, realmente a sus escogidos. ¿No los sacará adelante realmente? Si realmente confesáramos al Señor y lo buscáramos en oración. Que claman a Él día y noche. Los escogidos de Dios siguen clamando, orando de día y de noche al Dios Altísimo para que los ayude, para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros y sobre su pueblo. Ahora dice, ¿se tardará en responderle? Claro que el Señor no se tarda en responderle, si Él tiene todas las respuestas. Pero es que yo tengo que abrir mi corazón, yo tengo que creerle que lo que estoy leyendo es la palabra de Dios y que voy a recibir esa respuesta divina. Como nos abrió el entendimiento, o como nos abrió, hermano, el pensar, de no ahogarnos en un vaso de agua y lamentarnos, sino el buscar solución. ¿Pero en dónde? Primero en Cristo y después pedir y saber golpear, hermano, la puerta donde se nos va a abrir y se nos va a brindar la ayuda que realmente necesitamos. Gloria a Dios. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Por eso, hermano, Dios va a dar la victoria, pero cuando Él venga, ¿hallará fe? ¿Hallará gente genuina que lo esté esperando a Él y que le esté creyendo a lo que dice su palabra? Amén. Que el Señor nos ayude. Ahora, mire lo que dice en Romanos capítulo 10. Gloria a Dios. Aleluya. En Romanos capítulo 10. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. En Romanos 10. Santo Dios, aleluya. Verso 16 y 17. Gloria a Dios. Ahora dice, ¿no? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahora no todos van a obedecer al Evangelio y a lo que dice su palabra. Está escrito. Ahora dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el capítulo 53 de Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53. Pero por eso dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír palabra de Dios. Viene por el oír. Ahora, ¿quién está escuchando usted? ¿Y qué es lo que está escuchando? Predicadores emotivos que solamente tocan las emociones del creyente y de las personas. ¿O realmente está escuchando palabra? Si está escuchando palabra de Dios, está alimentando y está aumentando la fe. Y esta es una de las formas, hermano, de aumentar la fe en Cristo Jesús y de lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque yo le voy a creer a lo que está escrito. Por eso en el verso 17 dice,
Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si no hay nadie quien les predique. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Por eso dice que si con su boca confesare su nombre, ¿no?, es para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, la fe viene, si yo no escucho palabra de Cristo, si yo no escucho la palabra de Dios, ¿qué fe me puede aumentar el Señor? ¿Cómo me puede aumentar la fe si yo no escucho la palabra de Dios? Hoy, hermanos, los tremendos, supuestamente tremendos evangelistas o tremendos predicadores de la palabra, predican una palabra de Dios o de Cristo y después 500 palabras de hombre. ¿Y qué edificación puede haber, hermano, en el pueblo de Dios si no le enseñan lo que realmente está escrito? Lo único que van siempre a lo que te piden es la billetera, hermano, y la chequera. ¿O quién da más? Lo único que les interesa es el cash, el money, nada más. Y no les interesa, hermano, el enseñarle lo que dice la palabra para salvación de sus almas, para salvación, hermano, y vida eterna en Cristo Jesús, claro, para escapar de la ira venidera. Así que la fe, dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el enemigo, ¿qué va a hacer de tu alma? El enemigo de nuestra alma, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, va a intentar por todos los medios de que no escuches palabra. La palabra de Dios, ojo. De que no agarres la Biblia y la leas. De que te va a poner desgano, de que te va a poner sueño cada vez que agarras la Biblia. O que cuando estás orando te duermas. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Entonces hay que reponerse de todo eso. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, pero si yo no me alimento, no alimento mi fe, si yo no escucho palabra, por eso hay tanta gente incrédula dentro del Evangelio, porque no escuchan la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, pueden estar escuchando la palabra del Señor y cuántas las van a poner por obra? Porque después los frutos cantan, hermanos, si el que está haciendo la palabra de Dios, ¿no? Esa es la fe. Y la fe genuina, no la fe que se dice tener fe en Cristo, pero cuando viene la de apretar, abandonan el barco o se van corriendo. No, hermano. La fe en Cristo Jesús es permanecer en el barco, permanecer en la barca. Por más, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por más turbulencia que haya, por más que parezca que Cristo está dormido, pero Él está atento, hermano, al clamor el clamor de sus santos y de sus hijos. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios 5, gloria a Dios. Segunda de Corintios 5, en el vivir por fe, verso 7, dice así. ¿Qué dice en el verso 7? 5, 7. Gloria a Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Gloria a Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Porque, así que hay mucha fe que se ve. Porque claro, porque el Señor no lo vemos, pero se siente. Amén. Confiando en Él, esperándolo a Él, esa fe se siente. Amén. No lo vemos, Santo, pero Él está. Gloria a Dios. Ahora, gloria a Dios, ¿no? No lo vemos, pero Él está. Se siente. Claro. Pero por fe andamos, no por vista. Ahora, cuando el apóstol Pablo decía acá que andamos por fe y no por vista, significa, alabado sea Dios,
que vamos a andar todo el tiempo en nuestro peregrinar, viviendo una vida de obediencia a Dios y no por lo que se ve. Porque si Dios nos prometió ser de bendición, la palabra del Señor dice, y te serán benditas, ¿no? Le decía a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, y lo que te bendijeren serán bendecidos, y lo que te maldijeren serán malditos. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente somos hijos de Dios, hermano, si realmente estamos haciendo la palabra de Dios, vamos a ser de bendición. Y aquellos que te bendigan van a ser bendecidos por Dios porque te están bendiciendo. Pero aquellos que te maldicen van a recibir la maldición, esa misma maldición que ellos te están haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es un fiel y justo retribuidor, hermano, de lo que hace el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Entonces, si yo soy de bendición, Dios me va a bendecir. Y Dios me va a dar el pago. ¿Por qué? Porque ando por fe y bendiciendo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, por fe andamos y no por vista. Ahora, el andar por fe significa es andar obedeciendo a Dios en todo momento y en todo tiempo, en su palabra, por lo que dice la palabra, y creyendo a lo que dice su palabra, y poniéndola por obra. Y no por lo que se ve. Claro. Yo no ando por vista, yo ando por fe. Y el andar por fe significa el andar creyendo a Dios, que Dios va a obrar en cualquier momento y en cualquier lugar. Las situaciones adversas, hermanos, vamos a vivir siempre en situaciones adversas. Siempre vamos a vivir situaciones límite. Pero nunca voy a estar angustiado, nunca voy a estar desesperado. ¿Por qué? Porque si Cristo es por mí, ¿quién contra mí? Si yo tengo fe, la realmente fe, o como un granito de mostaza, esa fe, le diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y se tiene que obedecer. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando David, hermano, peleó contra Goliat, él obedeció a Dios. David obedeció a Dios. Y él se enfureció, David se enfureció y se enojó contra ese filisteo incircunciso, dice, porque provocó a los escuadrones del Dios vivo. Y no hubo nadie que tuviera fe en Dios, porque nadie estaba poniendo por obra la palabra, pero solamente había un muchachito con una honda, con un bastón pastoril y con un saco pastoril con 5 piedras. Agarró una y la tiró. Alabado a Dios. Y una piedra sola, hermano, con una piedra, con la primera piedra que tiró, se la clavó aquí en la frente. Y después cuando cayó en tierra le cortó la cabeza con la misma espada. ¿Por qué? Porque Dios da, hermano, la victoria a quien Él quiere, pero con aquella persona que tiene fe y pelea y hace la obra de Dios, y vive en fe, y vive obedeciendo a Dios, y atiene a Dios en todo momento, y ora en todo tiempo y en todo lugar, como la viuda pobre, que se presentaba continuamente delante del juez injusto. Entonces, si nosotros nos presentamos delante de Dios continuamente, Dios nos va a hacer justicia, pero Dios a veces quiere obediencia, Dios quiere fidelidad. Hay cosas, hermanos, y hay palabras que realmente tenemos que ver en nuestra vida si realmente nosotros lo estamos haciendo o no. Si realmente existe en nuestra vida esa palabra, fidelidad, obediencia, fe, espera, obedecer a Dios en su palabra, amén, sinceridad, esperanza, humildad y esperar con mansedumbre, hermano, alabados a Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Realmente la iglesia tiene fe? ¿Tú tienes fe? Bueno, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque hay a veces, hermano, que dan ganas de tirar la toalla. Porque si nosotros anduviéramos por fe, hace rato que lo hubiésemos tirado. Por vista, hace rato que lo hubiésemos tirado. Pero como yo
no vivo por vista, yo vivo por la fe en Jesucristo. Entonces, muchos de los que me conocen saben de qué estoy hablando. Entonces, yo vivo obedeciendo a Dios y sigo esperando su venida, pero seguimos predicando el Evangelio. Para que a su tiempo llegaremos y esperar al Señor en las nubes, junto con realmente con el pueblo que realmente Él tiene aquí en este lugar. Pero hay que trabajar. Dios te bendiga. Aleluya. Y espero que sea de bendición, hermano. Amén. Pero principalmente, hermano, que Dios toque tu corazón. Sí, Señor. Y que realmente toque tu corazón y toque tu alma. Porque acá lo que está en juego, hermano, es nuestra alma Nuestra salvación. y nuestra salvación. Con temor y temblor hay que cuidar. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Posible. Entonces, si tú estás ahí y Dios te habló, dile en tu corazón, Señor, auméntame la fe. Aleluya. Para que cuando esté pasando alguna tribulación o alguna angustia o alguna situación adversa en mi vida o en mi familia o con mi salud, Señor, tú me saques airoso y que seas tú glorificándote en mí y en todos mis problemas, Señor. Aleluya. Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. Mevir 1, 18396, la vivienda donde nos estamos congregando. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. 099-843-614 es el número de celular por WhatsApp para mandarnos mensaje, pedidos de oración, y si quieres congregarte te damos la dirección correcta. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios te bendiga. Amén.